Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar un poco de cómo se puede traducir todo lo que acabamos de entender y de ver, de cómo esta triada entre lo que es la senescencia, la inflamación, el inflammation y demás, pueden verse en la ficha clínica. Porque cuando nosotros recibimos a la paciente, ¿qué vemos? Arrugas, manchas, deshidratación, signos de si tuvo un acné, qué le pasó, pero no sabemos cómo vivió. Entonces, a partir de la nueva ficha y el índice de compromiso cutáneo y carga exposómica sistémica, que es un índice que vamos a construir con nuestra paciente, vamos a poder entender de manera semi-cuantitativa, o sea, vamos a poder calificar y cuantificar el daño de esa piel. La evaluación del compromiso cutáneo y la relación con la carga exposómica sistémica. Porque antes nosotros nos guiábamos por qué parámetros. ¿Se acuerdan qué parámetros? Todas pueden hablar, ¿eh? ¿Cuáles eran los parámetros para decir, por ejemplo, esta paciente tiene una piel de qué edad? Usábamos qué índice. ¿Se acuerdan? La escala de Gogoló. ¿Sí? Entonces, con esa escala de Gogoló nosotros medíamos el envejecimiento. Pero nunca pensábamos si esa paciente estaba atravesada por el estrés, nunca pensábamos si esa paciente hacía una actividad física al aire libre o adentro, o no hacía actividad física, o si tenía una enfermedad metabólica, o si tal vez estaba cursando un proceso propio de enfermedad y ese envejecimiento era lo que estaba expresándose, esa enfermedad era lo que se estaba expresando como envejecimiento. Esto nos va a permitir tener una mirada global y muy puntual para poder entender qué podemos hacer en el gabinete, cómo lo vamos a hacer, porque no es lo mismo atender máculas en una mujer posparto de 35 años que trabajar máculas en una mujer de 56 años, trasplantada tal vez, no vamos a ir a un caso extremo, con un problema de riñón o con un hígado graso congénito. Entonces, pensar en esa particularidad es lo que nos va a convertir en realmente profesionales de la piel, que todas decimos, somos profesionales de la piel, ¿o no? Bárbaro. Vamos a empezar entonces a ver la ficha. Siempre pedimos los datos personales, ¿no? Apellido, nombre, pero no es para las promociones. La fecha, la edad, los años. Acá los años, vamos a poner los años, obviamente, esto que la cronología nos dice, 30, 40, 50... El fototipo cutáneo, esta escala que nos va a permitir medir a veces la reacción a diferentes estímulos que usamos habitualmente en gabinete. ¿Cómo cuáles? ¿Para qué necesitamos el fototipo en el gabinete? Para identificar el daño que puede tener por sol. Bien. Entonces, en identificación del fototipo cutáneo vamos a hacerla a través siempre del mismo sistema. Vamos a evaluar y preguntarle cómo reacciona su piel al sol. Pero también necesitamos, cuando evaluamos el fototipo cutáneo, porque a veces la miramos y decimos, ay, es un fototipo 4. Y la miramos en las zonas no expuestas y es un fototipo 2. Entonces, hay una historia que vamos a asentar que es un fototipo ¿cuál? Entonces, ¿siempre vamos a ir por el 4? Vamos, porque le tenemos que preguntar qué hizo con el sol, cómo se pone, cómo se broncea, se le irrita la piel, etc. Biotipo. El biotipo, ¿qué nos marca? Si yo tengo una piel grasa deshidratada, ¿qué marco? Primer nombre, grasa. Nos dice que hay un exceso de sebo, deshidratado, me falta agua. Pero eso, ¿es suficiente para que nosotros podamos encarar un tratamiento? Sabemos que no hay una homeostasis en el manto hidrolipídico, la piel no está en equilibrio, pero no es suficiente para poder hacer eso. Pero lo vamos a notar porque es fundamental tener presente ese primer nombre y ese segundo nombre. Antecedentes médicos relevantes, a mí me interesan mucho, mucho, porque cuando la paciente viene al gabinete, dicen, ¿tomas medicación? No, nada. ¿Tomas anticonceptivos? Ah, tengo un parche. ¿Y qué es el parche? Hormonas. Y las hormonas, ¿cómo que actúan? Si hacen un efecto no ovulatorio, funcionan como medicación.
Pero la paciente no sabe, y no es que nos quiera mentir. A veces solamente ignora lo que está usando. Y después le decís, ay, vos sabés que hoy tengo la piel más roja. Vamos a suponer, como dicen las pacientes, tengo la piel más roja. ¿Y por qué tengo la piel más roja? ¿Y estás tomando algo? ¿Tomaste algún antiinflamatorio? Porque también les dijo que venía con dolor. Yo tengo escalera, así que cuando algunas más maduritas me dicen, ay, espera que me cuesta subir la escalera. Entonces a veces hay que preguntar, la medicación toda. Y de sesión a sesión, no nos quedamos con la primera sesión, porque a veces la sesión es a los 15 días y en ese periodo de 15 días nuestra paciente tomó antibióticos, ¿no? O el médico resolvió que le va a ayudar con el sueño y le empezó a dar algo para la ansiedad. Entonces también eso va a afectar su piel, su función barrera y ese equilibrio. Y la respuesta de todo lo que vamos a hacer en el gabinete. Motivo de consulta. Eso siempre la paciente dice, me quiero ver bien. ¿Qué más dicen? 20 años menos. Y ahí sí tendríamos que ser más que Hermione, ¿no? Llamar a toda la escuela. Registro fotográfico estandarizado. Levante la mano, ¿quién saca fotos en el gabinete? Muchas. Qué bueno eso. Me alegra mucho. ¿Por qué? ¿Y cómo las toman? Porque saben que las fotos, para presentar a la paciente, tienen que ser más o menos iguales. Yo lo aprendí con el corporal, porque si me venían con una bombacha de un tipo, la cola se veía diferente de otro tipo, ¿no? Pero entonces empecé a estandarizarlo. Después hice un curso de fotografía y dije, bueno, la foto de frente, con una pared cuidada, sin ruido, sin colores. Un perfil, el otro perfil, porque si yo quiero saber si mi paciente tiene flacidez, tengo que saber cómo es esta caída, ¿no? La bendita papada que le dicen, si el jowl está marcado, etc. Entonces los perfiles. A veces hay un jowl más marcado y resulta que la paciente no repuso sus piezas dentarias. Entonces, fíjense todo lo que estamos hablando y que no es la ficha clásica que veníamos haciendo. Porque en realidad la ficha es una herramienta no solo para evaluar el índice de compromiso que tiene esa piel y el daño expoxómico, sino también para evaluar la historia de esa piel. Saber cómo fue viviendo, sin ser intrusivas, por supuesto que no, pero sí muy observadoras. Y el detalle de la zona del problema. Vamos a sacar una foto de esa zona y la vamos a sacar y vamos a guardarla. Hay otra cosa que a mí me interesa que sepan, es que tienen que registrar con qué equipo hicieron las fotos. ¿Qué equipo es? Si la saco siempre con el celular, ¿qué celular? Porque hay celulares y todas lo sabemos que tienen mejores cámaras que otros. ¿A qué hora? La hora es importante, por la luz. Si es luz natural, si uso luces de ese tipo, de reflectores, porque todo eso me va a condicionar la lectura que yo después le voy a mostrar. La foto es para que ustedes puedan resolver y mostrarle resultados al paciente, o es también para que ustedes puedan evaluar algunas cosas que en la consulta se les vieron. A veces cuando yo saco una foto con el celular y luego la amplío, ¿no? Esto que hacemos todas, vemos que esa piel tiene, por ejemplo, ¿qué? ¿Qué ven cuando amplían? Diferencia de color. Telangiectasias. ¿Qué más? Perfecto. Entonces, hay muchas herramientas hoy que tenemos para poder hacer una reconstrucción de la historia de la piel. Las fotos es algo importante. Vamos a ver los parámetros de este cálculo del índice que tenemos que hacer. ¿Cuál es el primer parámetro? Fotoexposición. Y ahí vamos a evaluar la fotoexposición en 0 si se expone con protector solar menos de 1 hora. De 1 va a ser de 1 a 3 con una fotoprotección irregular. Me puse a la mañana y no lo repuse. Pero también podemos hablar de si no usa fotoprotección y vamos a tener el máximo. Esto entonces vamos a irlo marcando. Pero resulta que la fotoexposición, los pacientes la toman, y todos en general la tomamos, como una fotoexposición de si estoy al sol. Y nadie habla de la luz visible o de la luz que nos reflejan las pantallas, o si trabajamos en ambientes totalmente cerrados, iluminados constantemente con luces que tienen Blu-rays y están emanando radiación y demás. Entonces, eso es importante. No, trabajo en una oficina, que ahora vamos a eso. Trabajo en una oficina, no estoy nunca al sol, porque cuando salgo ya es de noche. Ok, y ustedes observan que tiene una mancha, ¿no? Una mancha más intensa de un lado y del otro.
No. ¿Y qué pasó con eso? ¿Qué creen que pasó? Una ventana. Muy bien. O la que maneja, yo tengo una paciente que hace transfer de nenes a la escuela y tiene un lado más quemado, como ese meme y esa historia que vimos de un dermatólogo hace muchos años. Para mí el clima es todo. Yo vengo de Neuquén y el clima para mí es todo. Yo vivo en un clima extremo crónico. El clima controlado en general se da en las ciudades y en los valles donde los vientos son suaves, donde hay una diferencia y una amplitud térmica que está, no sé, a la mañana hace 10 grados y a la tarde-noche, al mediodía subió a 14, 15 y a la tarde-noche, bueno, yo donde yo vivo, a la mañana hace 7 y a la tarde hace 18, ¿no? Y a la mañana, a la madrugada, por ejemplo, o a veces en invierno hace 10 grados bajo cero. Pero yo voy a trabajar después a un ambiente climatizado de 24 grados. Entonces, díganme qué pasó con esa piel. ¿Qué? Se deshidrató. ¿Qué más le pudo haber pasado? Se irritó. Bárbaro. Contaminación. Las grandes ciudades generalmente ofrecen un gran índice de contaminación, pero la contaminación no solamente la tenemos que ver por la ciudad en donde vive, porque si pensamos la contaminación solo por esto, vamos a estar perdidas. Tenemos que pensar que a veces hay personas que trabajan en ambientes muy contaminantes, que tienen actividades laborales en ambientes contaminantes. Por ejemplo, me ha pasado, y les traigo como ejemplos de la experiencia para que vean, una paciente que trabajaba en una fábrica de uniformes donde constantemente cortaban estas telas de acetato, tropical y demás. Y ella y todas sus compañeras, toda la piel sumamente arruinada. Las máquinas que cortan largan microplásticos y otras cosas más que alteran esa barrera cutánea. Lo explicó perfectamente la doctora. Entonces, la contaminación no tiene solo que ver con, porque ustedes imagínense, la piel es un órgano vivo y lleva y trae todo donde va siendo, ¿no? Donde va viviendo. Tabaquismo. Tabaquismo, la paciente no fuma, 0. La paciente fuma a veces o ex fumadora, 1. También acá, como 1, va a ser la que es fumadora pasiva. Yo no fumo, pero mi marido fuma. Y en casa, ¿no? Es un 1, no es un 0. Fumador activo. El fumador activo es un 2. Y esto, cuando pregunten, recuerden que a veces fumar es como de tantos hábitos que hay. Es un hábito que socialmente hoy está muy marcado, que nadie tiene que fumar y demás. Pero quien fuma tiene una historia atrás, tiene una ansiedad que está transitando. Así que cuando construimos la ficha, yo quiero que entiendan que hay una vida y hay una empatía con esa vida y un respeto que tienen que tener por la paciente y la vida que lleva. ¿Cómo fumás? Vas a tener más arrugas, eso no. Pero díganme si no lo vieron, que muchas veces hacen eso. Estrés. Bueno, el estrés es la conjunción de... Hay un estrés que es bueno, que es el estrés que nos permite tener objetivos y llevar adelante una vida y establecer rutinas y demás, que es el que siempre es bajo. Ese es el estrés ideal. Un estrés moderado y un estrés crónico. Pero el estrés no se siente, va siempre que ver con la mano de cómo las pacientes están viviendo su vida. Es normal tener un apuro y sentirse estresado por fechas de exámenes, es normal estar estresado porque alguien en nuestro seno familiar, pero si se nos junta todo, es un tema, donde además si yo no hago ninguna gestión de ese estrés, no hago actividad física, no medito, no hago nada, y bueno, estoy en un problema, porque ese estrés como tal va a crear una inflamación crónica de bajo grado, no solo porque se disparó el cortisol y junto con la disparada y la subida del cortisol, sino porque va a haber una cascada perfectamente identificable y nosotros en gabinete no tenemos, porque no leemos analíticas de proteínas, de transducción de proteínas que no se van a hacer adecuadamente. Y además, porque el estrés, inmediatamente viene el sueño, el estrés en general afecta el sueño.
Entonces acá tenemos, bueno, si la paciente duerme 7 horas, es 0. Si la paciente duerme entre 5 y 6, es 2. Pero si la paciente no duerme, bien, entonces lo ideal a veces no pasa. Hay periodos en que no pasa y ese periodo a veces coincide con un tratamiento. A veces el sueño está alterado por razones hormonales. Por ejemplo, es clásico en la perimenopausia perder el sueño. A veces el sueño se pierde porque hay un bebé chico. O sea, la alteración del sueño la tengo que tener en cuenta. No solo porque hay una disminución de la melatonina y probablemente una elevación del cortisol, sino porque todo eso afecta a la piel. Y si yo tengo el sueño alterado, que es el momento en que mi cuerpo, mi cerebro se reparan, no voy a tener fácil el resto del tratamiento. Voy a tener que ver cómo lo modulo. La ocupación, bueno, si la ocupación, ¿de qué trabaja básicamente? Si trabaja en interior pero no expuesta, sería interior no expuesta, pero a veces trabaja en interior y está frente a una ventana, en esos hermosos edificios vidriados, donde tengo la ventana constantemente, la computadora acá, entonces ya no es 0, es una intermedia. La exposición crónica. Y después vamos a la actividad, exposición crónica, por ejemplo, un agente de tránsito, una profe de educación física, una guía de montaña. Exposición crónica sin nada de protección. Que lo preguntamos acá, pero no se superponen, porque acá estamos hablando de qué trabaja. Y de lo que trabaja hace que su fotoexposición sea siempre alta, por las dudas. Actividad física. Antes, cuando yo empecé hace mucho, siempre decían, bueno, la paciente que hace actividad física siempre tiene mejor piel porque la actividad física acelera el ritmo cardíaco y la aceleración del ritmo cardíaco hace que la sangre lleve oxígeno y nutrientes de mejor calidad. ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero hoy sabemos que el trabajo muscular hace una mecanotransducción que se va a ir directo al fibroblasto. Entonces, la actividad física dentro de lo que es el exposoma, la actividad física es muy importante. 0 si es una actividad física regular, 1 si es irregular y 2 si es sedentario. Porque una piel sedentaria que además vaya teniendo un 1 en todo lo demás, no va a tener buen colágeno. Y además en otros procesos de cicatrización, por ejemplo, la piel no va a responder igual. Bien, vamos a avanzar. Entonces, yo con esto voy calificando y después voy a obtener un número. Ese número me va a dar esto, una puntuación. Esa puntuación, ¿qué me marca? Me permite predecir. Si es de bajo impacto, mis tratamientos van a ser fantásticos y voy a estar muy bien. Si este rango de puntuación es moderado, ojo, porque tal vez dio moderado, y yo hago y digo, bueno, me juego, porque como ella puede venir una sola vez al mes al gabinete, le hago el peeling, le hago la radiofrecuencia, le pongo una máscara de... ¿no? Y la paciente se va, ¿cómo? En rojo. Entonces, el moderado me permite tener una predicción también de lo que yo voy a hacer en gabinete. El alto impacto, en realidad el alto impacto nos dice, bueno, ojo acá, es rojo, tengo que mirar para todos lados, tengo que volver a hacer una evaluación de cuál va a ser mi estrategia en gabinete a corto, a largo y a mediano plazo para poder hacer un tratamiento y que la paciente además vaya modificando algunos hábitos. Esto de que nosotras les enseñamos y se los explicamos, pero ¿cómo se los vamos a explicar ahora? Es diciéndole, bueno, en realidad lo que yo estoy viendo es que tu biología expresa estas manchas, expresa estas arrugas, expresa esta flacidez. Vamos a hacer algo para todo esto y necesitamos que además protejas, porque la exposición solar continua o la exposición solar sin protección hace en la piel no solo, primero una inflamación donde va a haber especies reactivas de oxígeno, sino que también va a haber una inflamación que va a generar que las interleuquinas, desde las 6 a la 1 y después se degradan el colágeno 1 y 3, que son los colágenos más superficiales. Bien, vamos a hablar entonces de este otro índice, que es el índice del daño cutáneo. Con esto estamos más familiarizadas, que es la textura superficial. La piel lisa sin alteraciones, los poros visibles o
con algunas líneas finas. Acá esto hasta se parece un poquito a la escala esta que usábamos antes. La irregularidad marcada y líneas finas, y las líneas visibles en reposo, ¿no? Esto ya era el 4 de la escala de Google. Bien, en realidad acá no tiene que ver con la edad, tiene que ver con que la textura va a estar alterada y muchas veces esa textura alterada puede tener que ver con un exposoma alto. Daño vascular. Voy a hacerme una pregunta sobre daño vascular. ¿Telangiectasias es igual a rosácea? Muy bien, muy bien. Mira, la doctora atenta, ¿eh? A ver qué dicen. El daño vascular, si no hay alteraciones, es una piel ideal. Si hay un eritema leve o un flushing, o transitorio, nosotros tenemos que evaluar que hay un daño vascular, porque en esa vasodilatación, en esa vasoconstricción que hace la piel, cuando el colágeno es deficiente y esos capilares, venas y arterias son de colágeno, ¿qué pasa? Ahí está. Eritema persistente, telangiectasias visibles. Bien, esto a veces puede ser fruto de una exposición solar continua. Daño estructural, sin alteraciones, flacidez leves o arrugas dinámicas, flacidez marcadas y arrugas estáticas y gravitacionales o pérdida del volumen facial. Este volumen facial que decía en la bibliografía que cada 5 años cambiaba. Veíamos una foto de los 20 y era diferente a los 25 y no ni hablar si es entre los 50 y los 55 y ahí. Entonces, pero esto tiene que ver con todo lo otro que estuvimos evaluando y tratando de reconstruir. Las discromías, tono uniforme, máculas leves localizadas, si hay una discromía difusa o marcada. Que antes, con respecto a las discromías, acá estamos hablando de lo que es hiperpigmentación, ¿sí? O falta de pigmentación, porque el daño solar también puede tener una expresión de no color. Fragilidad cutánea, barrera íntegra, 0. Sensibilidad leve o deshidratada, 1. Actividad y reactividad, persistente deshidratación, marcada, 2. Esto nos va a dar un total, que el total nos va a permitir establecer prioridades en el uso de lo que vamos a llevar en el gabinete y de lo que ella se va a llevar. Porque mucho de esto que estamos evaluando, del daño cutáneo, es bastante más fácil de corregir y de modular con nuestro acompañamiento. ¿Cómo se va a expresar? En la escala de dominio de 0 a 10, el índice de compromiso cutáneo va a ser leve de 0 a 3, moderado de 4 a 6 y severo de 7 a 10. Ahora, ¿qué pasa? Si se conjugan los dos índices, tenemos que ahí sí tenemos el panorama real del envejecimiento. Cuando el ICSES es alto y el éxis exposómico también es alto, el envejecimiento exposómico es dominante. Cuando el ICSES cutáneo es alto y el ICSES exposómico es bajo, es un envejecimiento intrínseco. A ver, rápido, ¿quién dice en qué caso puede pasar este envejecimiento? A ver, en una enfermedad, muy bien, o ante un duelo, o ante una mala situación de vida, ¿no? Ese envejecimiento. Se le vinieron los años encima, es la frase que escuchamos. Bien. O ser presidente. Bien. El ICSES cutáneo bajo con el ICSES exposómico alto, vamos a tener un riesgo futuro elevado. ¿Qué quiere decir? Que no va a envejecer bien si de menos que hagamos una intervención. Y que además en gabinete nuestras estrategias de abordaje tienen que ser cuidadosas. Si los dos índices dan bajo, la piel está dentro de las condiciones normales de envejecimiento fisiológico. ¿Cuántas personas encontramos así? Cuando ya tenemos esta medición, lo bueno es que con esta medición podemos seguir haciendo un rastreo, porque esto es una herramienta cuantitativa, de cómo nuestro paciente va evolucionando. Y esto es ideal, que vaya bajando, que vaya disminuyendo y que vamos, porque en la medida en que nosotras mejoramos la hidratación, mejoramos la barrera cutánea, y el paciente va colaborando, este índice va a darnos una curva descendente. Esto sería el ideal. Objetivo terapéutico en gabinete. Como les dije, nosotros no atendemos la mancha, la arruga o la flacidez. Atendemos personas con una vida. Y entonces, con este ICSES, nos permite establecer un objetivo terapéutico principal seguro,
diciendo no fantasías, sino apegándonos a lo que estamos viendo. Entonces vamos a establecer un objetivo, vamos a hablar del protocolo que vamos a tener en gabinete para esto y cuántas sesiones. ¿Qué quiere decir esto? Que este ICSES nos permite a nosotras planificar un tratamiento. ¿Y por qué hablamos de tratamiento, de no sesiones individuales? Porque la arruga no se hizo en un día, la mancha no se formó en un día y porque la flacidez no apareció de ayer para hoy. ¿Sí? Estamos hablando de procesos biológicos y esos procesos biológicos son los que estamos tratando de identificar sin ser médicas. Guía de tratamiento domiciliario, bueno, es necesario siempre establecer a la mañana. ¿A la mañana qué hacemos? Antioxidamos y fotoprotegemos, limpiamos. A la noche la limpieza tiene que ser más exhaustiva y establecemos el tratamiento específico y lo que hace la reparación, lo que acompaña el proceso natural de reparación de la piel. Vamos a un caso que les voy a dar la parte de la ficha. Bueno, una paciente femenina, 48 años, un fototipo cutáneo en la escala de 4, un biotipo cutáneo graso deshidratado, aparece por consulta espontánea. Los antecedentes médicos relevantes, actualmente vuelvo a esto, ¿no? Tuvo un embarazo de 44 años que llegó a los 44 años que llegó a término. Su edad actual es de 48, con lo cual hoy presenta periodos irregulares. No toma ninguna medicación y el motivo de la consulta son las máculas hiperpigmentadas y la piel muy sensible. ¿Qué ven? A ver, ¿qué me cuentan? ¿Qué ven? Mucha textura. ¿Eso por qué? Está roja. Está roja, ¿vieron? Ahora les voy a contar un poco más, pero quiero que me digan ustedes lo que me decían, la textura. Que se ve como muy seborreica la piel en la foto que está tipo acá en la punta. Esta. Sí. Está engrosada. Ok. Vamos entonces, esto es la foto, como les decía, para poder tener un estándar. El equipo es un Moto G, la hora 16:50. La luz es natural y la distancia del objeto. Distancia del objeto es a qué distancia me tomo yo de mi paciente para poder hacer las fotos. Fíjense que todavía no estábamos en camilla, con lo cual hay una distancia objeto que es la que respeta los límites personales. Fotoexposición. Bueno, resulta que ella no usa protección solar. El clima es de allá, es un extremo crónico, donde además de esto que les hablaba de la temperatura, los vientos suelen ser de 20 a 70 kilómetros y el índice promedio de humedad es un 10 a un 15, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la textura y la glándula sebácea saliendo en auxilio porque le falta agua, que la pierde por pérdida transepidérmica de agua, más la del viento, no usa productos apropiados y además, bueno, vamos con esto. La educación es irregular. Usa protector solar solo cuando va a salir de la casa. La contaminación es una contaminación media, no fuma, el estrés es alto. Es un estrés alto. ¿Por qué es alto? Bueno, porque refiere que está sin trabajo, que tiene un bebé muy chiquito, etcétera, etcétera. Y con el sueño a veces duerme de corrido y a veces no, pero en general duerme poco. La ocupación es una ocupación intermedia. ¿Por qué? ¿Por qué intermedia? Porque en realidad ella está en la casa cuidando del nene, pero como es colega, sale y vende productos y donde va lo hace caminando. Actividad física no hace porque ella dice que con el nene no le dan las ganas ni la fuerza. Pero resulta que si yo vuelvo a la hoja anterior, donde yo registro que ella está con periodos irregulares, el cansancio puede estar asociado a ese periodo de perimenopausia en el que está transitando. Entonces, el índice de alteración de esto, del exposoma, da un 12. Acá esto un poco lo fuimos haciendo, ¿no? Tiene una regularidad marcada, líneas visibles en reposo. El daño vascular, lo vimos, lo marcaron varias, que hay una piel sensibilizada y tiene, en el score es un 1. El daño estructural es una flacidez leve y hay arrugas dinámicas, sobre todo cuando se sonríe. Las discromías, bueno, estaban altas. Y la fragilidad cutánea tiene una sensibilidad leve y una deshidratación, la barrera está alterada, porque ella lo que venía manifestando es que no tolera. Pero cuando yo hago el relevamiento de qué venía usando, se había comprado un glicólico al 10 y lo usaba todos los días. ¿Qué dicen ustedes de eso? ¿Estaba bien o estaba mal? Bueno.
pero no le decimos eso, ¿no? Bien, detectamos y construimos la historia de esa piel, cómo vivió, cómo durmió, cómo están sus hormonas, cuáles son sus hábitos, si hace actividad física. Si esa actividad física, bueno, ella no la hace, entonces esa mecanotransducción que hace la actividad física no la tiene. Tenemos 3 necesidades. ¿Cuáles son las 3 necesidades que detectamos todas acá hoy? A ver, las 3 necesidades de la piel de acuerdo a los otros índices. Hidratación, una, para recuperar la función barrera y descongestión, ¿no? Hidratación, descongestión como medio que van a ir de la mano. Segunda necesidad, fotoprotección. La tercera necesidad, ¿cuál va a ser? Por las máculas. Pero yo tengo ese índice de 12. ¿Yo puedo entrar a trabajar máculas ahí? Ok, todas tenemos en mano esto. Porque vamos a articular la teoría, el diagnóstico con la práctica. Así que acá vamos a hacer un buen análisis de cuáles son las necesidades reales de la piel. Ya lo teníamos hecho, entonces, ¿qué vamos a hacer? Hidratación. ¿Qué activos elegirían para hidratar la piel? Ceramidas, me gustó, porque las ceramidas van a hacer que lo que ponga sobre esa piel permanezca, ¿no? Y además, la piel, como está ya sensibilizada, lo reconoce afín y no se altera. Me gusta. ¿Qué más? Urea. Vale. Hialurónico, pantenol. ¿Hialurónico qué dicen? ¿Qué forma de hialurónico? Depende de forma. Depende de la forma, el doctor se los va a explicar después. Pero hay una forma de hialurónico que es el hialuronato de sodio, que es una sal, que me va a permitir hidratar la piel, hacer que actúe esa hidratación en un largo plazo. Y pensando en eso, también voy a poder tener un efecto relleno donde voy a mejorar las microlíneas de alrededor de los ojos y algunas más dinámicas. ¿Qué más podría darle? ¿El fotoprotector? Seguro, necesita una fotoprotección. Esa fotoprotección, saben que está buena pensarla con protección de UVA, UVB y de luz visible. Niacinamida, me encantó, ya está. Porque en realidad yo en la primera etapa, y estamos en esta primera etapa, yo le di fotoprotección, hidratación y un antioxidante. ¿Por qué? Porque si ella no se amiga con la fotoprotección, yo no puedo iniciar un tratamiento despigmentante. Si ella no se amiga con hidratar la piel, no puedo iniciar nada para la flacidez que le preocupa, ¿sí? Entonces, lo importante es que tengamos objetivos a corto, largo y mediano plazo. Y en el medio, yo me voy a poner con mi paciente y le voy a decir, bueno, mira, tu piel, por los procesos biológicos que estuviste viviendo, por el embarazo, el nene y demás, de la forma más empática y amorosa, cada uno a su estilo, está dentro de este radar. La tenemos, por ejemplo, en el envejecimiento, no para que ella se sienta mal, sino que estás expresando un proceso biológico. Es mucho más amigable que decirle estás envejecida. Estás expresando un envejecimiento que lo podemos modular, porque además todas acá, si no, no estaríamos, todas sabemos que se puede modular, ¿sí? Entonces... Vivi, hay sí. una cosa importante en todo esto que decís, y es cómo se integra el paciente. Es fundamental. Claro, por eso necesito que el paciente tome conciencia. Exactamente, la educación del paciente, porque vos podés hacer todo esto, podés atenderla, y te va a decir, estoy igual, ¿usaste el fotoprotector? No, me lo puse a la mañana, y cada 2 horas no sé. Entonces, eso es importante. Si el paciente no es educado, no hace lo que corresponde a su parte, se limpia la cara, se saca se higieniza a la mañana y a la noche, no vamos a tener demasiado resultado. No. Va a mejorar, pero no va a cambiar. Hay que educarlo. Yo no sé qué dicen ustedes, pero para mí nosotros hacemos un 35%, el resto lo hace el paciente. Porque a nosotros nos ven un ratito y el paciente es el que debe asumir el compromiso. Yo te voy a guiar, yo siempre les digo, yo te acompaño en el proceso que estás viviendo. Yo acompaño tu piel, pero lo que hace tu piel lo determinás vos con tus decisiones. El paciente es soberano y decide. Y cuando yo le digo eso,
La mayoría de las pacientes dicen, tenés razón, me podría poner el protector, ¿no? Ay, ¿y cuál me aconsejas? Porque a mí no me gusta que sea pesado, o yo quiero que me dé un brillo, o todo lo que las pacientes dicen. Pero si ustedes, a ver, ¿qué me pasó? Yo vengo de 24 años de formación, entonces antes había que retar al paciente y a mí me parecía horrible. Entonces yo siempre busqué, porque las palabras sí importan todo el tiempo, cómo decirle al paciente, cómo guiarlo. Entonces, por eso les digo, no le digan, tu piel está en el 3 de envejecimiento o está expresando. No, estamos en una expresión que está cercana, a veces no es un 2, un 3, porque nada es tan taxativo ni seguro. Podríamos mejorarlo, porque lo ideal es que al cabo de este tratamiento, y hablen de tratamiento, porque las manchas, las arrugas, la flacidez, la irregularidad de la piel, la deshidratación es constante, hay que ir acompañándolos día a día, modulándolo. Yo puedo tener una piel súper hidratada, en muy buen equilibrio, pero después la paciente deja de usar las cosas y ¿qué pasa? Es eso, bueno. Bien. Entonces usábamos un antioxidante y en este antioxidante, fíjense qué interesante porque el antioxidante, dijeron niacinamida al 10% es una muy buena capacidad de antioxidación, pero además la niacinamida me repone la función barrera, me restablece la función barrera, mejora los procesos y evita la formación, o sea, intervienen los radicales libres. ¿Qué más hace? Uniforma el tono, porque ¿qué hace? ¿Se acuerdan qué hace sobre la melanina, la niacinamida? ¿Cómo? Bueno, vamos por ahí, vamos bien, están todas muy bien orientadas. Y si a eso además yo pienso que este antioxidante le ponemos tranexámico, que está de moda el tranexámico, Si le ponemos tranexámico, ¿qué hace el tranexámico sobre las manchas y sobre la oxidación? Va a regular, porque en realidad tiene un poquito más complejo, pero sí interviene en la plasmina, en la transducción de la melanina al melanosoma, etcétera, etcétera. Pero un tranexámico no lo estoy despigmentando. ¿O sí? Con el antioxidante. Tengo 10, tengo 3, 10 de niacinamida, 3 de tranexámico, ¿la estoy despigmentando? Sí, pero no con ácidos, todavía no estoy de cabeza en un tratamiento despigmentante, porque necesito que se acostumbre al protector solar y que además ella se encuentre con una mejor imagen en el espejo. Y si a eso además le pongo antioxidantes como vitaminas y tióptico, voy a tener un mejor resultado también. Ya la tengo hidratada, ya la tengo fotoprotegida. ¿Le doy algo más? No. Para mí es un no rotundo, porque la paciente primero tiene que adherir a lo que está teniendo. Y sí le voy a mandar mensajes. ¿Mandan mensajes? Sí, de este lado sí, de aquel lado no. ¿Sí? Bueno.